Mi esperanza eres tú, Cristo, mi esperanza eres tú. Y desde la mañana al anochecer, mi esperanza eres tú. Bueno, bienvenido otra vez a los pies del Maestro, o sea, de Jesús. Gracias por acompañarnos. Cuando pensamos en Jesús, tal vez es más fácil pensarlo en su forma espiritual o divino. Tal vez lo tenemos así elevado, ¿no? Flotando en el aire un poco desde la tierra, o podemos mirarlo hacia arriba, o podemos imaginarlo como está en el cielo. Es más difícil para nosotros en un sentido, como estaba hablando la semana pasada, cuando estuvimos en el establo, de mirarlo y imaginarlo aquí digo, entre nosotros, ¿no? Tal vez con dolor de muela y con un olor malo, así por no haberse bañado por algún tiempo o por el calor, ¿no? En la transpiración y todo eso. No queremos ver regándose porque tiene una ampolla en su pie. No queremos imaginarlo realmente como un ser humano de carne y hueso. Tal vez nos ayude en algún sentido pensarlo aún más allá. Pero el hecho es que si nosotros vamos a sentarnos a sus pies, tenemos que aceptarlo tanto por ser divino que por ser humano. No se puede separarlo totalmente. Ahora para nosotros, tal vez ya es un proceso un poco complicado para nosotros, como somos más todavía de carne y no, claro, hemos tenido alguna experiencia en cuanto a lo espiritual y los sentimientos y las emociones, pero la verdad es que desconocemos cómo es ser también una parte de lo que es ser espiritual, o sea, ser ese ser eterno en un sentido, porque estamos todavía restringidos por carne y por hueso. La semana pasada hablamos también de una actitud que realmente es la base de actitud, la base para Jesús en cuanto a su experiencia y cuanto a su ejemplo, como él tuvo la actitud de someterse a la voluntad del Padre, someterse hasta el punto de abandonar el cielo y esa existencia espiritual para tomar carne y hueso y llegar a ser como nosotros. Y también hablamos la semana pasada de la importancia en cuanto a eso, en cuanto a nuestras vidas, en cuanto al hecho de como sumo sacerdote, él necesita compadecerse con nosotros en carne y hueso, identificarse con nosotros en cuanto a eso, para realmente representarnos como somos sacerdotes delante del Padre, ¿no? Y ser un intercesor con nosotros en ese mismo sentido. Hoy queremos dar otro paso en eso de comprender bien cómo es Jesús y cómo era Él en la carne. Y hoy justamente vamos a tocar un tema que creo que para nosotros, por lo menos sé que para mí mismo, es un poco difícil comprender, ¿no? El Hijo de Dios realmente sintiéndose tentado. O sea, por ser en carne y hueso, de actualmente sentirse con ganas
de hacer lo que es de la carne, lo que es de la debilidad humana, ¿no? Y por eso poder compadecerse con nosotros, porque fue, como dice el texto en Hebreos 4:15 que leímos la semana pasada, que Él fue tentado en todo sin pecar. Entonces es más fácil para nosotros imaginar, no, bueno, no fue tentado exactamente como nosotros, como ser humano. Perdón, pero realmente es así, es una parte de su ministerio. Y si vamos a sentarnos a sus pies, también tenemos que también aprovechar de esto para aprender cómo Él estuvo tentado y cómo Él entonces también nos deja un ejemplo de eso. Así que si quieren buscar en sus Biblias, yo tengo la mía siempre a mano, hay dos pasajes que hablan de ese momento, bueno, de este incidente, mejor dicho, cuando tenemos el relato de su tentación. Yo sé que había una obra de teatro, una película que habla de la tentación, la última tentación de Cristo, etc. Pero creo que no basaron mucho en lo que aquí dice la Biblia, a pesar de que a lo mejor tenía algo que ver, pero no es digamos, el asunto hoy para nosotros. La tentación hay dos lugares principales, Mateo 4, 1 al 11, y después Lucas 4, 1 al 13. Y los dos relatos son bien parecidos, un poco diferente cada uno, pero nada importante en cuanto a las diferencias. Pero queremos ver tal vez un poquito más del relato de Lucas, en este caso, en Lucas capítulo 4. Pero en los dos, aquí para establecer el contexto de lo que estaba pasando, Jesús está a punto de comenzar lo que era su ministerio aquí en la tierra. En el libro de Lucas, en capítulo 3, aquí habla del hecho de que Jesús tenía en ese momento 30 años. Este es el versículo 23 del capítulo 3 de Lucas, donde menciona eso. Mateo, justo antes de la descripción de la tentación por el diablo, menciona que Jesús se le había acercado a Juan el Bautista para recibir el bautismo en agua. Y nosotros sabemos que, bueno, Juan, el Bautista, no quiso bautizarlo porque dice que no merezco bautizarle a él, ¿no? Pero Jesús decía, bueno, está bien, vamos a hacerlo para cumplir con todo lo justo, ¿no? O sea, de acuerdo con lo que él debía hacer, tal vez para dar el ejemplo a todos que era necesario entregarse en esa forma. Entonces, es ahí, nosotros nos acordamos, ¿no? Ahí en el bautismo de Jesús, como inmediatamente después de salir del agua, bajó el Espíritu Santo en forma de una paloma y la voz de Dios gritando, aquí tengo a mi Hijo amado, bueno, en quien tengo mucho placer o que él me da mucho gusto, ese sentido del pasaje. Entonces estaba bastante orgulloso de su hijo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, en un momento así de éxtasis espiritual, por dar el ejemplo, por recibir la aprobación de su Padre celestial a través de la voz en el cielo, es más o menos el ambiente en lo que encontramos aquí en la situación. Quiero mencionar algunos puntos breves en cuanto a su enemigo, Satanás o el diablo.
Bueno, nosotros ya tenemos las ideas de él, no es exactamente un extraño entre nosotros. Nosotros sabemos que él fue responsable de engañar a la mujer y después también al hombre en cuanto a eso del fruto en el jardín, en el principio de la Biblia, en Génesis capítulo 3, que él estuvo presente en varios momentos. En especial nos acordamos de la situación con Job. Es un lindo libro también leer si usted no ha llegado a leerlo en algún momento. Pero es un personaje. ¿Cómo llegó a existir? ¿Cómo llegó a ser el diablo? No tenemos muchos detalles, pero la idea es que él aparentemente era un ángel que servía al Señor, pero después de de su orgullo por enorgullecerse, por querer tomar más lugar o tomar el lugar de Dios, vemos que él había caído de su primer estado. Menciona en la carta de Judas en el Nuevo Testamento, en versículos 6 y 9, menciona eso, o sea, de ese incidente. Pablo lo menciona como él, por ser, como es, presuntuoso y también ambicioso, fue echado o botado del cielo en esa manera. Sabemos varias cosas de él, pero más que nada lo que sabemos que él quiere poner todos en contra de Dios. Supongo es por la misma ambición que él quiere tomar el lugar de Dios o quiere votar él de Dios de eso. Entonces, si él piensa que si por tener más con él, entonces vamos a poder vencer a Dios y sus ángeles y los otros seres así a favor de Dios, entonces él va a seguir haciéndolo, ¿no? O por lo menos eso es una impresión que nos da. Satanás también tenemos que comprender, es limitado por Dios a pesar de que tiene su territorio, su dominio en un sentido aquí. Él puede hacer muchas cosas, pero está limitado. Está mencionado en varios lugares, pero está limitado en eso en cuanto de que no puede tentar una persona más allá de la posibilidad, de la capacidad de la persona de resistir. 1 Corintios 10:13. Y como vemos en Job, Dios le dio límites, ¿no? De que él no podía tocarlo o tomar su vida, pero podía tocar otras cosas. No es el tema, obviamente, en sí, el diablo y todo eso, que es muy interesante, pero para establecer el contexto un poco aquí de la tentación de Cristo, quise tocar apenas, ¿no? Ese tema. Aquí vemos entonces, si quiere leer conmigo, los primeros 13 versículos del capítulo 4 de Lucas. Vamos a leerlo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregado y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuidan, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito,
No pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Bueno, hay mucho aquí en este texto, pero quiero sacar algunas cosas en cuanto a la tentación que a lo mejor le puede servir a usted como me han servido a mí. En primer lugar, nosotros debemos prepararnos para la tentación, ¿no? No debemos estar pensando que en algún sentido, a mí no me va a afectar, no voy a estar tentado, digo. Yo creo que muchas veces es que no pensamos que somos gente tan mala, así que no pensamos en el hecho de que el diablo me quiere tentar. Me está poniendo tentaciones para desviarme de seguir y hacer lo que debo hacer en el Señor. Y yo creo que debo prepararme, yo debo animarles a ustedes a prepararse para la tentación. Vemos aquí que una de las cosas que hacía Jesús justo antes de ir a esa tentación, él estuvo lleno del Espíritu Santo, porque nosotros vemos aquí en Lucas 4:1 que dice que estaba lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había bajado sobre él en el momento de bautizarse. Entonces Jesús se había entregado al Señor en todo para cumplir con todo lo justo. Debemos nosotros hacer lo mismo. ¿Está usted entregado totalmente al Señor? Si no, a lo mejor no tiene lo necesario para prepararse para la tentación. Debemos comprender que aquí no es una cuestión de que sí llego a la tentación, pero más bien, pero cuándo llega la tentación, porque no es solo una posibilidad, o sea, posiblemente que sí, posiblemente que no, solamente posiblemente que sí, nos va a atacar. Pedro le describe al diablo como un león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Primero de Pedro 5:8. Entonces yo debo darme cuenta, sí, me va a tentar, yo voy a estar tentado. Aquí vemos que Jesús, increíble pensar, ¿no? Que ayunó durante 40 días y 40 noches. Y bueno, si nosotros no comemos una comida en un día nada más, ya estamos ya muriendo de hambre. A veces decimos, no, me muero de hambre, ¿no? Y aquí 40 días y 40 noches. Bueno, porque quiso negarse de comida nada más, no. Es una forma de disciplinarse, de controlarse, de prepararse. Es una práctica muy interesante, un tema muy interesante en la Biblia, que vemos a personas como el profeta Elías y también como Moisés mismo practicaba el ayuno. Es para disciplinarme, prepararme para enfrentar esto de la tentación. También la idea de que él fue un lugar desolado, un desierto, era tiempo de tener la comunión con Dios. Nosotros tenemos que cultivar eso todos los días, de tener tiempo en comunión con Dios. No es una cosa que nos puede faltar en ningún momento. Si vamos a estar preparados para enfrentar a la tentación. Obviamente a través de esta comunión es escuchar la palabra de Dios y también aprenderla y saber cómo usarla. Porque en cada tentación aquí que tuvo que enfrentar Jesús, ¿cómo era que contestó? ¿Cómo es que resistió Jesús a la tentación? Por citar pasajes, por explicarle, ¿no?, al diablo lo que realmente era lo que era la Biblia decía, o sea, la palabra del Señor lo que decía. Entonces, estas son formas de prepararnos. Debemos estar haciéndolo ya. Eso es lo que aprendemos al sentarnos entonces a los pies de Jesús. Pero una segunda cosa, aparte de prepararnos para la tentación, nosotros debemos descubrir y
y reconocer las artimañas, como la Biblia dice, del diablo. O sea, sus herramientas, lo que él va a usar para tentarnos. Una de las cosas que estamos seguros que el diablo nos va a tentar en un momento débil. Aquí menciona que después de 40 días y 40 noches sin comer, obviamente tuvo hambre. ¿Cuál era la primera tentación en los dos relatos? De eso de convertir una piedra a pan. Ahora, claro, aquí el hecho es que hubiera pecado Jesús por comer pan después de 40 días sin comer. No, no es el punto. Pero como Cristo vino para compadecerse con nuestra debilidad, de utilizar su poder divino, de satisfacer sus deseos y sus necesidades aún físicas, hubiera sido una violación del propósito de que Él vino. Así que, bueno, tiene hambre, entonces, hace a las piedras en pan y ahí come. No. Entonces Jesús sabía que no era correcto hacerlo y lo menciona que no es el pan, es el pan físico de que vive el hombre, pero más bien es el pan espiritual que él implica con esto y debemos comprender eso. Tenemos que reconocer que no solamente en un momento débil, pero también justo después de una gran victoria. Tal vez hemos vencido a una debilidad, hemos tal vez compartido la palabra con alguien que se entregó al Señor, que tal vez tuvimos una experiencia, un retiro, una conferencia o algo así. Estamos bien, ¿no? Arriba con los ángeles, gozando del favor de Dios. ¿Saben? Y justo en ese momento, cuando el diablo muchas veces viene y nos quiere rebajar de ahí, nos quiere agarrar porque nos sentimos a veces tan confiados en nosotros mismos, porque nos sentimos tan bien que no nos damos cuenta. Aquí Jesús que había pasado recién por eso su bautismo y la voz del cielo y todo eso. Entonces, en un momento, después declaró la voz del cielo, ¿no? De que él recibió la aprobación de su Padre Celestial. Ahí encima de la montaña de su experiencia espiritual viene el diablo. Tenemos que darnos cuenta y son aparte de sus artimañas. También a veces Satanás va a usar lo que digo que es la verdad a medias. Usted me entiende cuando digo eso, ¿no? O sea, va a decir algo que más o menos es verdad, pero no es toda la verdad, ¿no? Por ejemplo, aquí en cuando él le tienta así por llevarlo a lo alto en el templo, citando escritura, diciendo aquí, por ejemplo, eso viene del Salmo 91, ¿no? Que el hecho de que Dios había proclamado que iba a dar todo el cuidado, ¿no? A su hijo, que no tropeciera así su pie contra una piedra, ¿no? Era verdad que Dios había dicho eso. Qué astuto de parte del diablo, estará ahí citando escritura. Ojo, nota, ¿no? ¿Me puede engañar el diablo por usar a alguien o por usar una parte, una porción de la escritura de Dios? Sí, es un problema. Por eso siempre yo trato de mantener el contexto y decirle de dónde estamos saliendo. Pero Jesús obviamente contesta con otra parte de la escritura. Bueno, está bien, pero el punto es que hay otro principio. Ese principio es que uno no debe tentar a tu Dios. No debemos ponerle a prueba eso. El diablo va a tentarnos también a través de esos tres tipos de pecado que encontramos aquí, que tal vez son las mismas categorías que Juan, el apóstol, escribió en la primera carta de Juan, en capítulo 2, versículos 15 al 17. Por ejemplo, él menciona tres categorías, no sé si era la intención, pero describe bastante bien
tres categorías de pecado. Primero son los malos deseos del cuerpo, ¿no? Como dice aquí en Lucas 3:4, cuando Jesús estaba tentado usar su poder divino para convertir una piedra en pan, estaba utilizando aquí un deseo malo, ¿no? De tentarlo. Nosotros vemos que muchas veces los deseos nuestros, si sea el deseo de ser famoso, deseo en el cuerpo mismo, de tener algo, la codicia o por querer algo sexual o por querer, no sé, dinero, estas son todo cosas que pueden ser malos deseos, que Él va a utilizar eso, nos va a atacar en esto. También menciona ahí en 1 de Juan, capítulo 2, dice que también la codicia de los ojos. No, cuando vemos aquí, y tal vez este es el más complicado de este pasaje de comprender aquí en Lucas 4, versículos 5 y 6, cuando el diablo le ofrece todos los reinos de la tierra, si Jesús arrodillara y le adorara al diablo, ¿no? ¿Cuál fue la tentación? ¿No? La tentación fue que, bueno, tenemos que pensar que Jesús iba a tener que entregar su cuerpo para salvar al mundo. Tal vez aquí es el hecho de cómo el diablo, quien es el príncipe del mundo, que Dios le había dado, ¿no? El privilegio de andar y ser y vivir aquí en la tierra, y era todo a él le pertenece en el sentido solo por la autoridad de Dios, entonces él podía dárselo a quien quería, ¿no? Como aquí dice el diablo mismo. Tal vez Jesús pensando, bueno, si yo puedo tener todo esto, entonces no tendría que sufrir la muerte de la cruz. Aparte de eso, la más grande tentación, en mi opinión humilde, era eso de enfrentar la muerte. Cuando Jesús ora a Dios mismo, por favor, que no tenga que tomar de este trago amargo, o sea, de la muerte en la cruz. Pero tal vez fue la tentación entonces del diablo que decía, bueno, entonces si le doy esto, entonces no va a tener que pasar por la muerte porque aquí le entrego todo, es solo por adorarme. Pero Jesús sabía que era un conflicto, ¿no? De adoración. Y aquí él cita el pasaje otra vez de Deuteronomio, que solamente a Dios se puede adorar, no importa lo que uno puede ganar por otro lado. O sea, otra vez vemos la codicia de los ojos. Y la tercera categoría aquí es que la arrogancia de la vida, ¿no? Aquí la idea de estar en esa parte alto del templo, de tirarse desde ahí. Seguramente había gente ahí mirando y si Dios manda a sus ángeles para rescatarlo, imagínense, ¿no? La impresión de toda la gente que ese hombre se cayó y Dios lo salva por sus ángeles, etc. Pero es arrogante pensarlo y Jesús dice que no hay que tentar a Dios. También una nota. Ahora, durante todo este tiempo, cuando muchas iglesias no estamos teniendo reuniones en público por la amenaza de contagiarse del virus, algunos están diciendo, bueno, debemos confiar en Dios y presentarse. Entiendo por un lado esto, pero por otro, yo no quiero tentar a Dios. ¿Usted? No, es algo práctico que yo debo recordar, que sí, Dios me puede proteger de todo, pero no quiere decir que yo debo exponerme a propósito solamente para comprobar eso. Por lo menos es algo para considerar y tener. Cada una de las tentaciones eran algo que realmente Jesús fue tentado a hacer. Sintió el deseo de comer. Sintió el deseo de tener el mundo sin tener que morir por él. Sintió el deseo de comprobar, como acá la reta, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús decía, por supuesto lo soy, ahora le muestro. No a través de eso.
Entonces vemos aquí que realmente Jesús sintió esas tentaciones. Esa es la parte difícil para nosotros. Queremos mantenerlo a Jesús flotando en el aire un poco desde arriba, pero debemos comprender que Él sintió la tentación, pero supo resistir porque se preparó. Sabía eso es lo que iba a hacer el diablo. Entonces, aquí vemos cómo lo hizo. Tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Eso es lo que dice Santiago 4:7. Debemos recordar que nosotros no vamos a pasar por una tentación más allá de lo que podamos resistir, que nos va a dar una manera de escapar de esa tentación. Otra vez en 1 Corintios 10:13. Va a proveer esa manera de realmente resistir y nos va a dar fortaleza. Una pequeña chica una vez le preguntaba si ella tuvo tentaciones y ella dijo, sí, las tengo. Pero dice entonces, pero ¿cómo enfrentas esas tentaciones? Y ella dice, bueno, cuando yo escucho que el diablo me está llamando a la puerta de mi corazón, yo pido a Jesús que conteste esa llamada. Y la persona dice, bueno, entonces, pero ¿cómo resulta? Ella dice, bueno, lo que pasa es que cuando el diablo ve a Jesús contestando esa tentación, se va corriendo. Creo que es la manera que nosotros debemos aprender de él también. Nosotros tenemos una hermana, Rosario, que, bueno, es venezolana, pero estaba viviendo en aquel entonces en Buenos Aires, cuando nosotros vivimos ahí. Ella contaba, bueno, algún periodo de tiempo cuando ella se despertaba como a las 3:30 de la mañana, asustada por sueños de maldad, bueno, del demonio, de cosas así, y cada vez se asustaba y estaba desesperada cuando se despertaba. Pero ¿saben cómo ella enfrentó eso? Ella decía, bueno, por fin me entró en la mente. Entonces yo puse la alarma a las 3, porque era 3:30 en punto cada mañana. Entonces ella dice que a las 3 me levanté y empecé a cantar, leer, orar juntos y escuchar los cantos cristianos, etcétera, para poder enfrentar esa tentación de llegar a esa desesperación. Ese es como ella enfrentó la tentación. Debemos también, para ayudarnos, para finalizar lo que tengo para compartirles hoy, debemos confesar uno al otro nuestros pecados. Otra vez en Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos anima a confesarse uno al otro los pecados y oren uno por el otro. Muchas veces retener realmente lo que son nuestros pecados dentro y sin compartirlo nos da la impresión que estamos escondiendo esas cosas, y la verdad es que me hace pensar que en alguna forma nadie sabe de eso, pero cuando sabemos que Dios lo hace, pero por confesarlo es como ponerlo a la luz, iluminarlo. Entonces me ayuda a enfrentarlo y empezar a cambiar. ¿Está el diablo llamando a la puerta de su corazón? Seguro que sí, por algo. ¿Qué es? ¿Puede reconocer qué es? ¿Puede reconocer en qué manera le está tentando? ¿Puede llamar a usted y decir, aquí está lo que está tentándome a hacer? Y debemos nosotros entonces responder. Cuando estamos sentados en los pies de Jesús, del Maestro, vemos cómo Él lo hacía y podemos aprender mucho de Él. Bueno, gracias por prestar atención a estas palabras. Después va a pasar una diapositiva con una manera de contactarnos si a usted le gustaría. Gracias por estar interesados en las cosas del Señor.
y escuchar esta lección a los pies de Jesús hoy. Bendiciones y que pase bien la semana.